tenemos que separar, por supuesto, de esas reacciones casi histéricas de la publicidad santista para saludar lo que llamaron el fin de la guerra. Les faltaron las lágrimas en los ojos, pero estuvieron a punto de llorar los que firmaban ese papel, el doctor de la Calle y el presidente Santos, Juan Manuel. Eso pues era un momento muy emocionante en la vida de la República, más o menos como el final de la Guerra de los 1000 días, o cosa parecida. Nos tenemos que separar de todas esas manifestaciones histéricas para ir al fondo del tema, para examinarlo con objetividad y con serenidad, a ver qué fue lo que firmaron y sobre todo qué fue lo que no firmaron, cuáles son las evasivas, las omisiones rampantes que nos dejan mucho más interrogantes que respuestas a este tema de la guerra. Lo primero que tenemos que decir es que este es un fin de la guerra muy curioso, porque se declara una guerra, se declara terminada una guerra y se declara iniciada otra guerra. Otra guerra que librarán de consuno las tropas de nuestro ejército y las fuerzas de nuestra policía con los bandidos de las FARC. Es una guerra contra unos bandidos, seguramente, los grupos de los Pelusos y los Úsugas y los no sé qué diablos, que son los que hacen narcotráfico en asocio con las FARC. Son tan narcotraficantes como las FARC. Y entonces hay que guerrear contra ellos y se les declaró una guerra. De manera que buena paz la que se saluda. Se saluda una paz anunciando una nueva guerra. Ese es un contrasentido al cual los colombianos no pueden estar ausentes. Vamos a seguir en guerra, una guerra distinta. Suponiendo pues que se hace la paz con las FARC, se está haciendo la guerra con otros que no son las FARC y que son muy poderosos. Tanto, queridos amigos, que este país llegó a tener, cuando el presidente Uribe dejó la presidencia, 45.000 hectáreas sembradas de coca y ahora está por lo menos por el lado de 200.000 hectáreas de coca, de manera que son grupos inmensos, poderosísimos, riquísimos, armados hasta los dientes, con los cuales se declaró una guerra. De manera que no ha terminado la guerra en Colombia, sino que terminó la guerra con un grupo de los que hacían la guerra, supuestamente. Lo que nos tenemos que preguntar inmediatamente después es esa paz que se hizo ayer, ¿es paz con cuántos? ¿Cuáles y cuántas son las fuerzas con las cuales se celebró la paz? No tenemos ni idea. Ese pequeño detalle se les escapó. Omisiones que cometen, al doctor de la Calle se le pasan ciertas cosas y se le olvidó decirnos con quiénes estábamos haciendo la paz. Eso, pues no es de extrañar en personas que quieren mentir, pero sí es de extrañar en personas tan serias como el general Mora Rangel, que por su formación y por su tradición, lo primero que se pregunta es cuántos son los enemigos. Ahora se tiene que preguntar cuántos son los nuevos amigos, porque ahora tenemos unos nuevos amigos que son los de las FARC, con quienes nos estrechamos la mano y nos damos unos abrazos entusiastas. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los frentes que están activos y cuántos son los miembros de cada uno de los frentes? Ni idea. Y esa pregunta viene de la mano de otra pregunta esencial y fundamental para comprender todas las omisiones y todas las trampas que están envueltas en este tratado de ayer. Esos guerrilleros, esos bandidos que no sabemos cuántos somos, cuántos son, cuántas armas tienen, porque están comprometidos a entregar las armas y son tan diabólicos o nos creen tan estúpidos que nos dicen el porcentaje de armas que están entregando, pero se les olvida decirnos ese porcentaje sobre cuántas armas es. Si a mí me dicen que tienen 2.000 armas en determinado frente y que van a entregar el 20%, me están diciendo algo. Me están diciendo que entregan 400 armas. Pero si me dicen que entregan el 20% de las armas y no me dicen cuántas son, pues no me han dicho nada. Porque pueden entregar una diciendo que tienen 5. O pueden entregar 10 diciendo que tienen 100. Se les olvidó ese pequeño detalle. Decir, ¿cuántos son los guerrilleros con los que estamos haciendo la paz o los que hicimos la paz ayer en La Habana? ¿Y cuántos son las armas que esos bandidos tienen? Ni una sola palabra. Y ni una sola palabra sobre temas esenciales y fundamentales. ¿A quiénes se les está declarando una guerra? A
unos grupos de narcotraficantes que hasta ayer, porque nos vamos a ubicar en el día de ayer, estaban en una guerra feroz con las FARC o en asocio con ellas para mantener, expandir y hacer más productivo su negocio del narcotráfico. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿Hay alguna palabra en los acuerdos de paz sobre el narcotráfico? ¿Hay algún compromiso de las FARC de eliminar inmediatamente su tarea del narcotráfico, de tener cultivos de coca, de asistir a los campesinos que las tienen u obligarlos, de dejar las rutas del narcotráfico, de dejar la venta de cocaína en los puertos, en las fronteras, en los mares y en los ríos? Ni una sola palabra. El narcotráfico no se menciona. Y en este país el problema que tenemos no es un problema ideológico ni de marxismo. Aquí nadie se está matando con el Capital de Marx en la mano. Además, pues porque estos no tienen una edición del Capital de Marx. Aquí la gente se mata es por la cocaína. Esa es nuestra tragedia. Y sobre el particular, ni una palabrita, pero ni una tan sola. Nos remiten a los acuerdos hechos ya y firmados. Pero no es que nada está firmado hasta que todo esté firmado. Entonces ese acuerdo ya vale en su totalidad. ¿Y ese acuerdo qué dice sobre las drogas ilícitas? Ni una palabra con respecto a una obligación que tengan las FARC de dejar ese negocio, sino que ellos van a asistir a los campesinos para indicarles qué cultivos alternativos deben sembrar. Estos sinvergüenzas, estos bandidos, estos canallas que no han hecho otra cosa que maltratar a los campesinos, que robárseles los hijos y las hijas, que extorsionarlos, van a ser ahora los directores de orquesta del nuevo campo colombiano. La nueva política agraria son las que ellos van a manejar. De manera que, ¿qué se dijo sobre el narcotráfico? Nada. ¿Qué garantía tenemos de que van a dejar el narcotráfico? Ninguna. Los burócratas de la ONU que van a mandar para Colombia tienen la obligación de vigilar si estos delincuentes van a seguir o no van a seguir con el negocio del narcotráfico en sus zonas de influencia. Ninguna. Ni una sola palabra sobre el narcotráfico. ¿Qué se dijo sobre las víctimas? Nada. En el acuerdo ni una palabra, distinto de que las va a indemnizar. Se van a indemnizar porque se les va a hacer plena justicia. La justicia de reparación, la justicia de no repetición, la justicia de la verdad. ¿Y quién las va a indemnizar? Que esto se dice es con plata. ¿De dónde va a salir la plata? El acuerdo no lo dice, pero Timochenko, que es un hombre más elemental y más desabrochado, es al mismo tiempo más sincero. Y dijo que no hay plata para indemnizar a las víctimas. Claro, ¿y para qué está el presupuesto nacional? De manera que la cosa está clara. Los muertos los pusieron ellos, los secuestrados, los desplazados, los niños reclutados. Ellos son los que ponen los que hacen todo ese aporte a esto que llaman el conflicto. Y la plata de la indemnización corre por cuenta nuestra. ¿Cuándo van a saber las familias de los secuestrados qué pasó con los secuestrados? ¿Cuándo les van a devolver sus restos? Dentro de una paz que se firmó, y eso es elemental. Pues si estamos en paz, por lo menos dese cuenta de las personas que supuestamente retuvieron, es decir, que secuestraron. Ni una sola palabra sobre las víctimas, ni una sola palabra sobre la manera como se las va a indemnizar y de dónde va a salir el dinero para indemnizarlas. De las declaraciones de Timochenko deducimos que ese dinero sale del presupuesto nacional. De manera que, querido oyente, usted que está en su casa o que está en su vehículo haciéndonos el honor de escucharnos, sepan que esto se hace con su plata, no con la plata de las FARC, que es una de las organizaciones terroristas más ricas del mundo entero, incluido las que son ricas, extra ricas, porque están manejando pozos petroleros en el oriente. De manera que si no se dice nada de las víctimas, tendremos que decir una palabra, que no la dicen tampoco, sobre la suerte de los guerrilleros presos. ¿Por qué están presos los guerrilleros?
Los guerrilleros están presos por los delitos principales, delitos políticos, de rebelión, de sedición y de asonada, y los delitos conexos. ¿Cuáles son los delitos conexos? Pues las muertes que tuvieron que causar o que causaron al rebelarse, los secuestros, es decir, las retenciones en que incurrieron, los desplazados dentro de una guerra en sus respectivos territorios. Una vez que se acabó la guerra, ¿qué pasó con el objeto de sus delitos? Pues que se acabaron. Hoy, en este momento, en este instante, los presos de las FARC tienen pleno derecho a la libertad. Ayer Santos, al firmar ese papel, firmó la orden de liberación de todos los guerrilleros de las FARC. Yo estoy condenado aquí por rebelde. ¿Rebelde contra quién si ya estoy en paz? Hecha la paz, desaparece la causa eficiente fundamental del delito. De manera que al liberar a todos los bandidos de las FARC, se abren las puertas de las cárceles y salen ellos. ¿Quiénes quedan dentro de las cárceles? A los militares, porque esos tienen un régimen distinto, porque a esos no se les aplica esto, porque la paz se hizo con las FARC y no con los militares. Los militares seguirán presos, el coronel Mejía Gutiérrez y el general Rito Alejo del Río, y la lista enorme de militares, esos presos, los de las FARC libres. Qué bonita distribución de temas. ¿Qué pasa con el ejército de Colombia? El ejército de Colombia no ha dicho una sola palabra, desapareció. Nadie habla a nombre de las fuerzas militares de Colombia ni del ejército, porque el que tenemos de comandante de las fuerzas militares, que nadie sabe cómo se llama, y está bien que nadie sepa, tan oscuro y tan opaco ese sujeto, que no hay colombiano que sepa cómo se llama. Y el comandante del ejército, que es un hombre significativo y que es un hombre importante, resolvió guardar silencio. ¿Qué pasa con el ejército si hay paz? Ya lo dijo Timochenko, la reducción de gastos que se logra con el desmantelamiento del ejército puede servir para indemnizar a las víctimas. El ejército no supo que ayer acabaron con él, porque como desapareció la guerra, pues hay guerra contra los pelusos y contra no sé quiénes, pero eso no es guerra, eso es un problemita de policía que arreglamos de alguna manera. El ejército tiene que quedar para sus funciones fundamentales, que serán la lucha por la soberanía para que los chinos no nos invadan y para que no nos invada Putin con sus fuerzas rusas, y también para actuar en favor de la paz. Los vamos a mandar de Boy Scouts a las regiones, pero ya no van a necesitar armas, ya no van a necesitar apoyo aéreo, ya no vamos a necesitar en los mares los destroyers y los submarinos y la fuerza aérea que tenemos y la fuerza naval que tenemos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Lo que sigue es el desmantelamiento de las fuerzas militares de Colombia como consecuencia de lo que se suscribió ayer. Pero esas fuerzas militares tienen la particularidad de que no se enteran de nada de lo que está pasando. El general Mora Rangel, persona tan eminente y persona tan significativa en la vida nacional, aseguró que nunca permitiría con su presencia que se hiciera nada contra las fuerzas militares. Y ayer se hizo nada más y nada menos que acabar con ellas. ¿No se dio cuenta el general Mora? ¿No comprende la magnitud del problema para unas fuerzas militares que se quedaron sin oficio? Que el oficio de las fuerzas militares es la guerra, claro que sí, precaver las guerras y librar las guerras que se presenten. Ayer se acabó la guerra. Y al acabarse la guerra, se acaba la existencia de las fuerzas militares, por lo menos en la magnitud, en la importancia y en la capacidad de fuego que tienen ahora. Tampoco nos dijeron una sola palabra sobre quién va a mandar. Primero, cuáles van a ser las zonas de ubicación, que ahora se llaman de otra manera distinta, que van a quedar en veredas. Señores, las veredas no son nada jurídicamente. Eso lo ignora el presidente Santos. Es posible que él lo ignore porque no sabe nada de nada, pero uno supone que algún abogado significativo le escribió el papel o permitió que se escribiera en el papel
que las zonas de ubicación van a quedar en unas veredas. Las veredas son un concepto puramente sociológico, si ustedes quieran, porque se refiere a una sociedad que está emplazada en un determinado territorio que se considera parte de algo. ¿Parte de qué? De un municipio. Eso jurídicamente existe. Y existen las inspecciones de policía. Las veredas son completamente indeterminadas. Cuando nos digan que en la vereda tal, nos van a tener que hacer un mapa de la vereda. Y nos van a decir qué superficie es la que va a tener. ¿Será que el inefable general Flores, el que tenemos allá traicionando al ejército de Colombia y traicionando a la patria, para que su hijo pueda tener la carrera política que tiene y para que él pueda disfrutar de las mieles que le ofrecen una vez que se retiren, está haciendo los mapas de esas veredas? Y nos está diciendo en esas veredas quién va a mandar. Dicen, no, es que siguen mandando los alcaldes. No me digan, sin policía y sin ejército, es decir, sin el respaldo de la fuerza. Este sí es un descubrimiento, señores generales, señor general Flores y doctor Humberto de la Calle, este sí es un descubrimiento. El derecho sin fuerza que lo respalde, el derecho no coercible. Tiene que escribir un tratado sobre eso, doctor de la Calle. Lo voy a leer con mucha atención, porque todos los tratados de filosofía del derecho que tengo hablan de la necesidad de una fuerza real que respalde un poder político. Sin eso no hay nada. Y tome los positivistas de Kelsen y tome los justnaturalistas, los que usted quiera. Tome la línea de conducción filosófica que quiera. La coercibilidad es elemento esencial del derecho, de manera que los alcaldes van a mandar, pero sin fuerza que lo respalde. Por favor, seamos serios. En esas zonas de ubicación van a mandar las FARC. Van a hacer las FARC lo que les da la gana. Y ya se nos está diciendo que esas zonas de ubicación van a quedar al lado de los ríos, estratégicamente ubicadas para que las FARC puedan seguir negociando su cocaína. Cuando lleguen los mamertos de la ONU a decir, a ver, ¿ustedes qué están haciendo aquí? No, un negocito de cocaína, que eso no está en los acuerdos que tenemos con el gobierno. Estos son los campesinos los que están mandando su coca, su cocaína al exterior. Nosotros, pues, simplemente somos agentes o intermediarios de un negocio que no está prohibido en absoluto, de manera que esto no es parte del fuego. Ayer se dijeron algunas cosas. Por ejemplo, la entrega de armas, pero no dijeron cuántas. Por ejemplo, la ubicación de los guerrilleros, pero no dijeron cuántos son. Por ejemplo, la indemnización de las víctimas, pero no dijeron quién paga. Por ejemplo, la eliminación de los delitos que trae aparejada la guerra y se les olvidó el narcotráfico. Mejor dicho, lo que hubo ayer fue un espectáculo, un show, fue puro teatro. Ahí de sustantivo no quedó nada, absolutamente nada. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.